voy a pedir que puedan buscar en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 14. Pero antes de eso, vamos a tener una oración para empezar en este tiempo. Padre, queremos agradecerte por tu infinita misericordia y tu cuidado para con nosotros. Señor, y en este domingo que podemos rendirnos aquí, Señor, en tu iglesia, donde hemos podido alabar y glorificar tu nombre, Padre, por medio de los cantos, por medio de la lectura de tu palabra, Señor, por medio de nuestras ofrendas, Padre, y en este tiempo por medio de tu palabra que va a ser abierta y expuesta. Señor, en este tiempo que tu palabra pueda ser clara, Señor, a nuestras mentes y a nuestros corazones, para que tu Espíritu Santo pueda traer este mensaje, Señor, de una manera clara. Señor, aún por mí, que tu mensaje, Señor, pueda ser expuesto de una manera fidedigna, Señor, que va de acuerdo al consejo de tu palabra. Señor, como dice las Escrituras, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de tu palabra. Señor, que en este tiempo podamos ser alimentados por ella, Señor, ser nutridos, para que cada día más, Señor, podamos ir creciendo más y más en tu gracia y tu conocimiento. Señor, bendice a mis hermanos y bendice este tiempo, Señor, que tu palabra va a ser abierta. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted tiene ahí en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 32. Dice versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepíntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomaré por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Que el Señor bendiga su santa palabra leída en esta tarde. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Hoy día vivimos en una sociedad que se podría decir de cierta manera nominalmente cristiana. ¿Por qué digo eso? Porque si usted sale y usted conversa con alguna persona, muchos le van a decir: yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy católico, o cualquier otra denominación cristiana, hablando de cristianismo en general.
Sin embargo, aunque de nombre dicen, soy cristiano, viven alejados de la palabra de Dios. Estas personas alegan ser parte del pueblo de Dios, dicen yo pertenezco al pueblo de Dios. Y no sé si ha conocido personas que dicen, justamente cuando les va a hablar algo de la Biblia, no te preocupes porque yo soy católico, yo voy a una iglesia evangélica, yo sé lo que tú me quieres decir. Dicen ser parte del pueblo del Señor, pero con sus vidas niegan lo que dicen creer. Claman a Dios, pero solo van a la iglesia cuando hay una boda, cuando hay un funeral, o en algunos casos para Navidad o Año Nuevo para sentir algo de emoción. Más en nuestro contexto cristianismo evangélico, protestante. Muchos dicen, yo soy cristiano porque he sido ungido, he recibido el poder del Espíritu Santo. Pero no usan la palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró a los hombres. Niegan con sus hechos aquella fe que manifiestan creer. Manifiestan que Cristo es su Salvador, pero sus vidas son contrarias a lo que nos dicen los santos escritos. Y esto es bastante parecido a lo que vamos a ver el día de hoy. Porque el pueblo de Israel son el pueblo de Dios, pero con sus hechos niegan a aquel Redentor glorioso que los sacó de la tierra de Egipto. Vamos a ver lo primero entonces, ¿qué es lo que pide el pueblo? Versículos del 1 al 6. Nos dicen que, bueno, usted puede agarrar desde el versículo 18, dice que y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, las tablas, y justamente cuando él recibe las tablas, el pueblo estaba abajo diciéndole a Aarón, ¿sabes, Aarón? Queremos un Dios, queremos un becerro, o haznos algo. Y es interesante lo que tenemos aquí porque esta porción del capítulo 32 es bastante diferente a lo que hemos estado viendo en los últimos capítulos o en la mayoría de los capítulos, que siempre usted me ha visto decir que se enfatiza, así ha dicho Jehová. Este capítulo no empieza de dicha manera. Aquí vemos que el pueblo está haciendo una petición. Y esto aquí nos sitúa entonces como si estuviéramos en esta situación en el capítulo 24. Usted puede verlo con más detalle en su casa. Porque justamente Moisés santifica al pueblo y después dice, y sube. Y todo lo que sucede desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31 es Moisés estando ahí arriba. El capítulo 32 entonces es ya hacia abajo, o cuando él le mandan a bajar. De manera que entonces el pueblo dice, bueno, nosotros no vemos que Moisés viene, no bajó inmediatamente. Van a hacer una petición desacertada. Van a violar el pacto que habían hecho con Dios. Y aquí entonces el pueblo se acerca a Aarón. Y si usted recuerda, Moisés le había dicho a Aarón, Dios le había dicho a Moisés, Aarón va a ser el sumo sacerdote. Pero ellos se acercan a este hombre y le dice, necesitamos que nos hagas unos dioses, y como lo traduce la Nueva Versión Internacional, unos dioses que marchen delante de nosotros. Lo interesante es que ellos saben que fue Dios el que los liberó a ellos y saben que no es aquel becerro que Aarón va a hacer. Pero ellos deliberadamente quieren representar a Dios por medio de en este caso es un muñeco de fundición. Aquí entonces resalta que es que a pesar, Aarón vio el poder de Dios. Aarón era la boca de Moisés. Aarón era el profeta de Moisés. Él vio el poder del todopoderoso Dios de los hebreos. Él accede a hacer el becerro. Así que les dice, bueno, quítense los aretes, voy a hacer una colecta. Y si fuera panameño, literalmente hizo una vaca con el oro.
tráiganme las argollas, tráiganme todos los aretes, que yo les voy a hacer el becerro. No sé si a usted le vino a la mente el siguiente pensamiento. El pueblo de Israel sí es testarudo. ¿No lo pensó? Yo lo pensé. ¿Cómo es posible que después de todos los detalles que hemos visto, ellos se les ocurre hacer una vaca de oro y decir que es Dios? Cuando ellos vieron el mar rojo abrirse, cuando vieron que todos los primogénitos murieron menos los de ellos, haznos una vaca de Dios. ¿Cómo se les ocurrió tan rápido olvidarse de Dios? Espero que usted haya pensado eso. ¿Acaso no ha pasado solamente un poco de tiempo, un tiempo muy corto, desde que Dios los liberó y ya están pidiendo un Dios de oro para que represente al Dios verdadero? Aunque Israel se ve tan irreverente y olvidadizo, debemos reconocer que todos nosotros somos exactamente iguales a ellos. Usted y yo hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y de la misma manera hemos sido testigos de la mano poderosa de nuestro Dios en nuestras vidas. El Señor nos ha dado sustento durante todo este tiempo, nos ha cuidado durante toda esta temporada tan difícil que el mundo atraviesa. Pero por encima de todas las cosas, podemos atestiguar del poder transformador en nuestras vidas. ¿No es así? Usted no es igual hoy que hace 5 años o hace 10 años. Usted mismo evidencia del poder transformador de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos alejados de Dios, deleitándonos en el pecado que el Señor aborrece. De la misma manera, nuestras vidas fueron cambiadas como le sucedió a Pablo, que el Señor, él iba buscando y para perseguir cristianos y matarlos, y el Señor intercepta a Pablo en medio del camino a Damasco y cambia su vida. Y de la misma manera, usted y yo, entonces, no debemos ser igual. Ahora somos parte del pueblo de Dios, somos parte de su nación santa y real sacerdocio. Sin embargo, en nuestro caminar diario, hacemos exactamente lo que hace Israel. Hacemos lo que Israel le pidió a Aarón: tener dioses ajenos delante de él. Todo lo que mencioné hace un instante es todo lo que nuestro Dios Todopoderoso ha hecho por nosotros. Pero al estar todavía en esta naturaleza caída, no lo digo a modo de justificación, sino porque es una realidad, desviamos nuestra mirada de lo que el Señor realmente quiere de nosotros y buscamos nuestros deleites antes que el Señor. Permítame hacerle esta pregunta: ¿qué tan constante es su oración? ¿Cómo le va con la lectura diaria de la Biblia? ¿No está siendo derrotado cada día por el pecado que todavía reside en usted y en mí? ¿No estamos siendo derrotados constantemente? Esto es debido a que nosotros nos olvidamos rápidamente de que tenemos un Dios verdadero, que es invisible, que no tiene un cuerpo como nosotros, que ha prohibido que lo representen a Él por medio de cualquier cosa creada. Y es que a pesar de todo lo que ha hecho por nosotros, siendo Él el único que puede consolarnos y llenar nuestros corazones por medio de su palabra, preferimos buscar consuelo en la vanidad de este mundo. Es más, hacemos exactamente lo que el apóstol Juan le dice a la iglesia en su primera epístola, porque nos desenfocamos del camino del Señor. Desviamos nuestra mirada hacia la izquierda y hacia la derecha en vez de mirar recto. Y nuestra mirada la ponemos en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
No obstante, vale la pena hacernos la siguiente pregunta. ¿Acaso hay algo en lo que usted y yo podamos deleitarnos o hallar consuelo fuera de nuestro gran Redentor? ¿Por qué entonces ponemos nuestra mirada alejada del Señor en cosas frívolas como si fueran un Dios? A veces llegamos a tal punto que cauterizamos nuestra conciencia por medio de los placeres mundanales o por medio de la corriente de este siglo, olvidándonos de que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y ahora somos libres en Cristo Jesús. Por lo que entonces no somos muy alejados de lo que el pueblo de Israel le pidió a Aarón. Somos igual de testarudos. La Biblia nos habla de que Dios es un Dios celoso. Y como dicen los mandamientos, que visito la maldad de los que me aborrecen. Él no se va a quedar sin decir nada por el desprecio que el pueblo le ha hecho. Vemos entonces que el Señor va a responder. Vemos versículos del 7 al 10. Y él dice, después de haber visto todo lo que el pueblo había hecho, el Señor le dice a Moisés, anda, desciende, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro. Y versículo 9 dice, yo he visto a este pueblo que es, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Eso es terrorífico. El pueblo se levanta, versículo 6. Van, ofrecen sacrificio a un Dios falso, a un Dios que fue creado unos días antes o la noche anterior, dependiendo cómo es la narrativa. Pero lo hizo y lo adoran como si hubiera sido el Dios verdadero que los sacó de la esclavitud, quien los liberó de Egipto. Evidentemente, esto no es del agrado del Señor. Por lo que entonces Él le habla a Moisés y le dice, Moisés, ese pueblo tuyo, tu pueblo que sacaste, baja, ve donde ellos, porque se han corrompido. Esto es lo que el Señor le dice a Moisés respecto al pueblo. Él les dice, ellos se han corrompido. Y ese término, préstele atención. Si quiere, subráyelo, póngale flechas grandísimas. Si usted recuerda, y si no lo recuerda, puede leerlo en su casa, capítulo 19 y capítulo 24. En el primero, 19, ellos debían prepararse para poder estar cerca del monte donde iban a hacer el pacto con el Señor. No obstante, en el capítulo 24, pero versículos del 6 al 8, tenemos que Moisés toma sangre y rocía al pueblo. Si usted recuerda lo que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores, ¿cuál es el símbolo o qué significa eso de que Moisés rocía sangre hacia el pueblo? Es un símbolo de que ellos han sido purificados, han sido santificados, han sido ahora preparados y aptos para estar en la presencia de Dios. Eso sucedió en capítulo 24. Y después Moisés vuelve y sube. Así que ellos han sido santificados. Esto que ellos han hecho de corromperse, o podría decirse en un sentido, ellos se han profanado, ya que habían sido santificados por el Señor. Esto resulta bastante interesante porque la idea viene de corromperse, o la idea de corromperse viene juntamente con el hecho de hacerse dioses falsos. De la misma manera, la idea sobresale un poco más, ya que el Señor dice, como lo traduce la NBI, es un pueblo terco. ¿Cómo es posible, pues,
que ellos, habiendo sido santificados, menosprecian al Señor, corrompiéndose por medio de la idolatría? Esto es precisamente lo que Pablo le reprende a la iglesia en Corintios. Si usted quiere, acompáñeme 1 Corintios capítulo 6. Versículo 16. Pablo les dice a ellos: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Es cierto que Pablo está reprendiendo aquí directamente un pecado sexual en la iglesia de Corintio, pero la idea tiene que ver con la contaminación, el pecado dentro del pueblo, de la iglesia, por causa de la idolatría, y ese pecado se iba a ir esparciendo dentro de la congregación. Más aún, si usted retrocede unas páginas en 1 Corintios, capítulo 3, usted puede ver lo que dice versículo 16. Él reprendiendo acerca de ustedes son unos infantiles. Le dice, se la pasan peleando para ver quién es de qué partido. Y versículo 16 les dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo los reprende y les recuerda quiénes son ellos. De manera que entonces, si usted me permite hacerle otra pregunta, una pregunta un poco atrevida, pero no tiene que respondérmela. ¿Está velando usted por su santidad? ¿Está usted vigilante a cada detalle en su vida? A eso es lo que me refiero con velando por su santidad. Yo entiendo y yo sé que nosotros en Cristo hemos sido santificados, estamos limpios. Pero voy a citar ese texto más adelante, pero dice, tenemos que limpiarnos porque nos ensuciamos todos los días. Usted y yo no hemos sido todavía glorificados y cada día luchamos contra nuestra vieja naturaleza. ¿Está velando entonces por su santidad? Si usted está a diario atento a aquellos pecados que todavía luchan, que todavía están dominándolo y que no debe seguir persistiendo en ellos. Lo que vemos aquí entonces, y debemos recordar lo que les mencioné, es que a pesar de que somos regenerados, tenemos un corazón nuevo, nuestro corazón de piedra ha sido quitado con un corazón que palpita, que ame al Señor. Todavía tenemos una lucha. Nuestra vieja naturaleza en conflicto con la nueva naturaleza. Es por eso que usted a veces se desanima. Es por eso que usted sabe que no debió haber hecho eso y lo hizo y dice, Señor, perdóname. Nuestra vieja naturaleza está allí todavía. Lo que vemos entonces es que Pablo les hace un llamado a estar alerta cada día. Y eso es pertinente para usted y para mí. Hoy día debemos estar alerta en nuestras vidas, no olvidando de que somos limpios por medio de la obra del Señor. Es más, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, no vivan como antes. Dejen todas aquellas cosas que son características de la vida pasada. Despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Por eso, usted y yo no debemos claudicar en este tiempo. No debemos claudicar cuando nos encontramos en medio de la lucha que nos va a acompañar hasta el último respiro que nosotros demos en esta tierra. Cuando desviamos nuestra mirada del Señor y la ponemos en otros asuntos que usurpan el primer lugar, que solo le pertenece al Señor,
Estamos creando ídolos de todo lo que cae en nuestras manos. Más aún, a pesar de haber sido santificados, ¿es acaso el llamado a seguir ensuciándonos con el pecado? ¿O el llamado es a ser asistidos por el Señor cada día por medio de su palabra, por medio del obrar del Espíritu Santo, para poder obtener la victoria? ¿No ese es el llamado entonces? Por tal motivo, mi querido hermano, usted y yo, en nuestras oraciones diarias, debemos pedirle perdón al Señor porque nos hemos corrompido por cosas que no debimos hacer e hicimos. Y de igual manera, cosas que debimos hacer y no hemos hecho. Y como dice esa oración de confesión, y no hay nada bueno en nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Dice, ofensores miserables. El mismo apóstol Juan también le dice a la iglesia en su primera epístola, usted lo puede buscar en primera de Juan capítulo 2. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi amado hermano, ese conflicto que usted siente a diario, no quiero leer, debo leer, no quiero orar, debo orar, este pecado, ese conflicto diario que usted y yo sentimos al saber que debemos hacer lo bueno y no lo hacemos, o cuando cedemos a la tentación o tomamos malas decisiones que tienen consecuencias sobre nosotros, debemos recordar algo. Usted y yo seguimos en la carne y mientras estemos aquí no vivimos perfectamente. Por eso Pablo llama nuevamente a la iglesia en Corintios y les dice, que es Corintios 6:11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados por el nombre del Señor. Si usted ve la lista de lo que él menciona en Primera de Corintios capítulo 6, él dice, esto erais algunos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varón, ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores. Eso éramos nosotros, dice Pablo. Deja eso. Ya has sido limpiado. Sigue el camino de la vida. Solamente por medio del Señor podemos hacer como dice Juan, no pecar. Pero si pecamos, podemos acercarnos con un corazón arrepentido y sabemos que Él nos perdona. Pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo le dan un empuje mucho mayor. Y mientras Él estaba hablando con Pedro, ¿saben la impulsividad de Pedro? Dice, voy a limpiarle los pies. No me limpies los pies, límpiame todo. Él les dice, el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios o limpios estáis, aunque no todos. Espero que eso sea, que todos aquí estemos verdaderamente limpios. Sí que mi querido hermano, busquemos el rostro del Señor en arrepentimiento para no seguir corrompiéndonos en el pecado que todavía sigue en nosotros, sino santificándonos, purificándonos, recordando aquella señal del pacto del Señor que dice, un día creíste en Cristo Jesús, eres parte del pueblo de Dios. Versículo 10. Él les dice, déjame que me encienda mira en ellos y los consuma
Como les decía, usted y yo persistimos, si usted y yo, mejor dicho, persistimos en un corazón no arrepentido, cediendo a la tentación, jugando con el pecado, como si se tratara de un videojuego. No hay problema porque he hecho una moneda, o tengo otra vida, o tengo otra oportunidad. Así no es con Dios. Tenemos una advertencia de parte del Señor. Aquí el Todopoderoso le dice a Moisés que él sabe que el pueblo es rebelde. El pueblo no quiere cambiar. Hay consecuencias. Y dice, yo voy a encender mi ira contra ellos. Y es una advertencia bastante seria, mi querido hermano. Y creo que Moisés sabe, bueno, no es que creo que sabe en un sentido de que él no está seguro. O sea, un creo en el sentido de que él sabe muy bien lo que es que el Señor se haya enojado con él. Si usted recuerda en capítulo 4 de Éxodo, allá atrás, dice que Moisés estaba como un pastor con todas las ovejas de su suegro y vio algo que le llamó la atención allá. Dice, una zarza que estaba encendida y no se apagaba. Se acerca a la zarza, le dice, Moisés, quítate el calzado porque vas a pisar tierra santa. Moisés se quita las sandalias, entra el pedazo de tierra santa delante de la zarza y el Señor le dice a Moisés, Moisés, tú sabes, el pueblo está allí, esclavo, tú vas a ir. Moisés le dice, bueno, Señor, tú sabes que yo no soy bueno con las palabras, ya yo salí de allá, ya yo no tengo nada que ver allá, yo te voy a enviar. Bueno, Señor, hasta que la narración nos dice, el Señor se airó contra Moisés. Y ya Moisés no tuvo más excusas para darle. Él simplemente se paró y fue y dijo, yo voy. Él sabe entonces lo que Dios está diciendo aquí. Por eso entonces Moisés era tan testarudo. Y él sabe entonces que el Señor dice, voy a encender mi ira contra ellos. Este pecado que ellos estaban incurriendo tenía que ser castigado. Y es un pecado que va a persistir en el pueblo de Israel o en la historia del pueblo, siendo condenado muchas veces por parte del Señor. Si usted conoce la historia de Israel, más adelante, después de la muerte de Salomón con Jeroboam y Roboam, se divide el reino del norte y reino del sur. El pueblo de Israel o la nación van a ser dos reinos, la capital Samaria en el norte y abajo en el sur Jerusalén. Ese es el contexto un poco de Jeremías. Y usted puede leerlo, Jeremías 3 del 7 al 15. Es más, déjeme buscarle una porción de eso. El profeta Jeremías usa un lenguaje muy fuerte para hablar de Israel y Judá. Y él les dice, ustedes están jugando a la prostituta. Qué bueno que no usa un lenguaje callejero. Y él dice, están jugando a la prostituta detrás de los árboles, están prostituyéndose con dioses de madera y de piedra detrás de los árboles. Usted lo puede ver en capítulo 3, versículos del 7 al 15. Fue tal el desagrado del Señor con Israel. En este contexto me refiero a Israel como el reino del norte, haciendo la distinción del reino de Judá. Que dice el Señor, yo te voy a dar carta de divorcio. Yo te he dado todo. Pero sabes, no hay vuelta atrás. Te desecho, porque tú no has apreciado nada de lo que yo he hecho por ti. Pero siendo Judá entonces el remanente del pueblo del Señor. Y cuando vemos la historia de Israel, se da entonces, o se va a ir viendo que Él es el Señor, siempre el que llama al pueblo a volverse a Él, ya que deje los ídolos. Y ese mismo llamado es pertinente para usted y para mí. Hoy, mi querido hermano, deje sus ídolos. Yo debo dejar los míos también.
por tal motivo también, pero de una manera enérgica, Pablo reprende a los corintios y les dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, huyan de la idolatría. Él les dice, huyan. Si usted lee todo lo que se menciona, y creo que ese texto lo vamos a ver en un rato, él empieza a enlistar todo lo que involucra la idolatría. No es solamente tener estatuas y muñecos. Todo lo que no es Dios es idolatría. En este contexto en el que Pablo habla en el Nuevo Testamento, la idolatría incluye seguir pecados de la carne o seguir en el pecado en la carne. Es más, por eso Pablo les dice, dejen o no persistan en la idolatría. Y el contexto cultural de Corintios, usted sabe que ellos, las personas en Corintios se dedicaban a lo que era la prostitución en los templos paganos, por decirlo de una manera, entre comillas, que era una prostitución sagrada para ellos, porque esa era una práctica de ellos. Por eso Pablo les dice, huyan de eso. Están en medio de esa cultura, no lo hagan. Pero como les mencionaba anteriormente, usted y yo hemos sido llamados a vivir en santidad para seguir caminando con el Señor de una manera que le agrade a Él. Debemos seguir santificándonos cada día por medio de su palabra, por medio de orar al Señor. Más, usted y yo debemos seguir luchando. Es decir, vamos a tener altibajos. Si tiene los altibajos, por lo menos en ese sentido va por buen camino. ¿Por qué lo digo? Porque si no tiene ningún altibajo, no puede ir evaluando su vida. Si todo está bien, en verdad en la vida cristiana no todo puede ir bien. Y si todo está mal, no es un cristiano, porque no puede vivir en deleites, en el pecado. Luchamos con la carne una y otra vez. Pero, sin embargo, si usted y yo persistimos en el pecado y no hay arrepentimiento de nuestra parte hacia el Señor, ¿sabe qué va a pasar? Habrá consecuencias. Vendrá la disciplina del Señor. Y hay un autor fabuloso que habla acerca de la disciplina del Señor hacia su pueblo. El escritor de Hebreos, capítulo 12, versículos 4 al 8, nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Es usted hijo de Dios o una hija de Dios? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, es decir, somos hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si no hay disciplina, no eres hijo. Es lo que dice el autor de Hebreos. ¿Acaso entonces alguno de nosotros, déjeme hacerle la pregunta, o déjeme reformular la pregunta, ¿hay alguno de nosotros que ha luchado hasta tal punto contra el pecado, como dice Hebreos, hasta la sangre, como si fuera un combate mortal, que usted dice, yo no voy a ceder a esta tentación o a este pecado, como si fuera un conflicto allá los gladiadores que peleaban sangrando? Evidentemente no. Llega la tentación y, hola, de lejos allá.
Poco a poco se va acercando. No, yo te controlo. Pero cuando estás cerca, dice Santiago, es una trampa mortal. Y nuestras pasiones nos traicionan. Por eso, huid de la idolatría, dice Pablo. Evidentemente, ninguno de nosotros ha peleado hasta la sangre contra la tentación o con el pecado. Pero debemos tener cuidado en no ofender al Señor y buscar su rostro en arrepentimiento. Estas palabras del autor de Hebreos nos recuerdan que si seguimos coqueteando con el pecado, somos hijos de Dios. Somos su preciosa pertenencia por medio de que Él nos compró por la sangre de su Hijo. Seremos castigados si usted y yo no tenemos una actitud de arrepentimiento. Si a usted no le pesa en su conciencia haber ofendido al Señor, debe hacerse la siguiente pregunta. ¿Realmente le pertenezco al Señor? Pero si usted es del Señor, arrepiéntase de su mal caminar, esfuércese, pero pida la ayuda al Señor para andar como es debido. La parte final, versículos finales del 11 al 13. Vemos que Moisés sabe lo que va a pasar. El Señor le dice, voy a encender mi ira contra ellos. Voy. Versículo 11. La NBI también lo traduce de una manera, traduce la idea, pero traduce de una manera más entendible para nosotros. Dice, Moisés intentó apaciguar al Señor y le suplicó. En esta porción entonces Moisés le dice al Señor, Señor, tú sabes, tú nos sacaste de la esclavitud de Egipto. Pero no solamente nos sacaste, sino que recuerda aquel pacto que hiciste con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. Dios le dijo a Moisés, yo los voy a eliminar a ellos, pero de ti voy a hacer una nación nueva. De ti van a venir. Él dice, por favor, no. Recuerda el pacto que hiciste. Y nos dice también la NBI que por el hecho de que el Señor recuerda eso, recuerda el pacto que había hecho con ellos, dice que Él se calmó. Aunque la versión 60 dice que se arrepintió, la NBI dice desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. ¿Usted sabe lo que vemos aquí? Aquí vemos la misericordia de Dios hecha manifiesta hacia ellos. Pero usted sabe por qué Dios le mostró esa misericordia a ellos. No es porque Israel tiene algo superior a todas las naciones hoy día, sino porque por medio del pueblo de Israel iba a venir su Hijo. Por medio del pacto, Él le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo. El hijo de la promesa, Cristo Jesús. A Jacob también le dijo lo mismo. Por ti vendrá el Salvador, el Redentor. ¿Y por medio de quién vino? Por medio de Judá. Por eso el Señor dice, la versión 60, que se arrepintió. O como dice acá la NBI, detuvo su mano, desistió. Pero hay algo interesante. Y es que Moisés intercedió. Moisés fue el intercesor o el mediador entre Dios y el pueblo. Él le recordó el pacto de Dios con su pueblo. Pero Moisés era un mediador imperfecto. Y si usted ve el libro de Números, capítulo 20, Moisés se enojó con ese pueblo porque le intercede y le pega a la piedra desobedeciendo a Dios. Dios le dijo, háblale a la piedra. Y Moisés dijo, ustedes son unos testarudos, y le dio 2 golpes a la piedra.
Moisés apeló al pacto de Dios con su pueblo, mi querido hermano, pero Cristo es aquel en quien el pacto se cumple. Todas las naciones serán benditas por medio de la salvación. El Señor llevaría a cabo sus propósitos por medio de su pueblo y por eso le mostró su benevolencia a ellos. Pero en Cristo Jesús, todo lo que sufrió en el Getsemaní, en su juicio injusto, cuando lo latigaron, el rechazo y abandono de sus discípulos y que lo hayan clavado en la cruz, es en Él que vemos, en Cristo, que el Padre no se arrepintió del mal que vendría sobre Él. Más bien, como dice Isaías, Él se complació en quebrantarlo. O como dice la traducción diferente, en aplastarlo. Porque ese era su decreto. Él llevó sobre sí el castigo. Es aquí, pues, en Cristo Jesús que todos aquellos que han creído en el Señor, aquellos que a pesar que seguimos en la naturaleza caída y seguimos luchando contra el pecado, buscamos agradar a Dios. El Señor no eliminó a Israel y por tanto todavía nosotros seguimos en esa misma lucha porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Por el pacto. Aquellos que fueron fieles al Señor entrarán, como dice versículo 13 al final, y la tomarán por heredad para siempre. Todos aquellos que fueron fieles entrarán en la heredad para siempre. Usted y yo hemos creído en Cristo Jesús. Estaremos también en dicha herencia que ha sido preparada para el pueblo de Dios. Todo lo que hemos visto el día de hoy, querido hermano, el pueblo se desesperó porque Moisés no bajó inmediatamente. Le dicen a Aarón, mira Aarón, haznos un Dios. Él les dice, bueno, denme sus aretes. Yo los derrito, les hago un becerro y ahí está el Dios verdadero, una vaca de oro. Cuando él termina, dice, mañana vamos a tener una fiesta, vamos a hacer sacrificio y decimos que ese fue el Dios que nos liberó. Pero el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice, baja, los voy a borrar, los voy a eliminar. Pero Moisés dice, Señor, acuérdate del pacto. Y el Señor desiste, muestra su misericordia. Juan Calvino, y yo lo mencionaba la semana pasada, la cita es bastante larga, pero la idea que da Juan Calvino de la institución de la religión cristiana en capítulo 1, él dice, nosotros somos una fábrica de ídolos. Creamos ídolos. Y si usted ve Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 27, y usted puede leerlo con más detenimiento después, capítulo 10 en adelante, casi todo el capítulo 10, pero solamente un punto. Primera de Corintios 9, 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Querido hermano, Cristo murió por nosotros. Hemos sido salvados, hemos sido redimidos, estamos esperando ser glorificados, pero todavía estamos en esta tierra, luchando contra el pecado, luchando contra todo lo que está alrededor nuestro. Pablo aquí no está llamando a que nosotros nos latiguemos el cuerpo. Eso no es lo que él está diciendo. Él está dando la idea de que nuestra vida cristiana es como un atleta. Acaban de pasar las Olimpiadas
Y todos esos atletas no se prepararon 5 días antes para competir. Esos son años de preparación, años de dieta, años de sufrimiento. Y eso es lo que exactamente Pablo está dando. Por eso él dice, has entrenado duro, te has esforzado, dice, golpeo mi cuerpo, pero lo pongo en servidumbre. Imagínense todas estas cosas, todo este entrenamiento para llegar a la meta y dice, estás eliminado porque no cumpliste. Usted se imagina que usted ve la vida cristiana de una manera religiosa. He cumplido esto y esto. Pero vive en deleites, vive alejado del Señor, no le importa, posiblemente no sea creyente. Pero dice, yo venga a ser eliminado. Debemos evaluar nuestras vidas. Debemos ver cómo estamos caminando. Y siempre hay algo que ver, porque no hacemos las cosas totalmente bien. Pero este versículo, que esté allí, por lo menos durante esta semana, más adelante también, que nos ayuda a recordar que hoy día nosotros podemos estar compartiendo, hablándole a otros acerca de la salvación en Cristo Jesús, pero debemos mantenernos en la carrera, porque es fácil desviarse del camino, es fácil quitar la mirada del Señor, pero, como dice Pablo, que no sea que al final yo mismo sea eliminado de la carrera por mi negligencia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que hemos podido meditar en tu palabra, Señor, y recordar esto que el pueblo de Israel hizo, Señor, se dieron a la idolatría, Señor, desechando y olvidando que tú eras quien los había rescatado. Ahora, de igual manera hemos visto que nosotros, Señor, nosotros tenemos tan fácilmente desviamos nuestra mirada de ti. Padre, ayúdanos a poder, Señor, enfocarnos en ti, Señor, que podamos ser diligentes, Señor, en nuestras vidas diarias, Señor, de devoción por medio de la lectura y de tu palabra y de la oración. Padre, cuida a mis hermanos también en este tiempo, Señor, llévalos también con bien a sus hogares. Padre, gracias por todo y fortalece a aquellos que también están enfermos en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.